elementos mucho más cercanos a la realidad costarricense, a los intereses que se pueden tener en torno al sistema de acreditación universitaria. Este último expositor es don Moisés Silva. Él es vicerrector de aseguramiento de la calidad de la Universidad Andrés Bello de Chile. Es profesor de Estado en Química por la Universidad de Chile, doctor en Química, máster en Educación y tiene un máster en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Oregon y de Auburn University. Se desempeñó como profesor y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Concepción y allí él creó y dirigió la Oficina de Autoevaluación Interinstitucional, conduciendo las primeras experiencias que tuvo Chile en autoevaluación de unidades académicas con verificación externa internacional en universidades tradicionales. Además de esto, lideró el proceso de acreditación internacional de la Universidad Mayor de Chile y de la Universidad Andrés Bello también en ese país. Es profesor de posgrado en el área de aseguramiento de la calidad en educación superior y ha publicado textos y artículos sobre este tema. Es evaluador externo y es fundador y director académico de la agencia acreditadora Acredit Acción, autorizada por la Comisión de Acreditación de Chile para acreditar carreras de pregrado. Entonces, realmente, don Moisés tiene una experiencia muy vasta ejecutando estos procesos en los cuales el país tiene un interés muy especial. ¿Cómo se cambia? Sí, señor, aquí, aquí, en la teclita. Ok, gracias. Bien, buenas tardes. Felicitaciones por permanecer todavía acá. Yo sé que ha sido un largo día, pero ha sido muy interesante, muy intensivo. Probablemente voy a hacer un saludo muy a la distancia. Estoy saludando en este momento a mi esposa, que me está viendo desde Chile. No lo sabía, ya. Uno no puede esconderse hoy día de nada. Bien, quiero agradecer a la Universidad Latina, a Clotilde y al SINAES por la invitación a este foro que considero de la mayor importancia. Quiero también... la verdad es que ya casi todo durante el día, tanto los expositores invitados como los panelistas, la verdad es que lo han dicho todo. Y podríamos en este momento colocar comillas a todos yo y cerrar y nos vamos. Pero no nos vamos a ir. Y la razón es la siguiente, y esto es muy serio, es que cuando yo fui invitado se me dijo, mira, en Costa Rica, que tú ya conoces algo, pero hace 15 años, estamos empeñados en, entre otras cosas, de iniciar acreditación institucional, cuando ya hemos tenido algún avance en la acreditación de carreras y de programas. Entonces, y tal vez frente a esta iniciativa es que quisiéramos tener alguna de las experiencias que tú has tenido en este plano, saber cuáles son algunos resguardos, cuáles son elementos que hay que tener en cuenta a la luz de la experiencia. Y en ese sentido es que yo lo que he preparado se aparta un poco de las exposiciones previas. En realidad mi exposición es una seguida de preguntas. Y lo que voy a hacer es dar algunas respuestas, no sé si van a ser compartidas o no, pero son algunas respuestas frente a estas interrogantes. En primer lugar, y algunas va a parecer tal vez un poco básico esto, pero son las preguntas. Y hay dos preguntas iniciales, es demasiado sencillas, pero ¿por qué y para qué estamos en esto de la acreditación institucional? Y yo quisiera destacar dos cuestiones. Primero, para dar esta garantía razonable de calidad de nuestras instituciones.
Pero la palabra razonable es importante porque en educación nadie puede dar una garantía absoluta, ¿ya? Eso no es cierto. Sobre todo en un sistema donde uno de los actores es el estudiante y no es un mero receptor, sino que es un actor que se involucra en el proceso. Es distinto cuando nosotros vamos a comprar un televisor y el televisor alguien más lo hizo bajo ciertos estándares y nosotros pagamos y lo llevamos, tal cual. Pero acá el estudiante que elige ir a una institución para recibir educación, él se involucra en el proceso, lo que lo hace complejo, muy rico, pero muy complejo. Por lo tanto, no está garantizado tampoco el resultado pleno. Pero sí podríamos darle una cierta seguridad razonable, limitada, de que puede recibir o tiene la opción de recibir una educación de suficiente calidad. Y en segundo lugar, es importante fomentar la mejora continua de la institución. Y esto hace una diferencia de fondo con el mero control, no una simple checklist, sino que es cómo apoyar a la institución para asegurar de que el mejoramiento sea continuo. Y en este sentido, la segunda pregunta que allí está planteada es ¿qué efectos se espera de una acreditación? Y es interesante que esta pregunta que yo le escribí hace muchos días atrás, en algunas entrevistas que he tenido aquí afuera ayer y hoy con representantes de la prensa, siempre el periodista me señalaba esta pregunta, ¿pero qué se espera de un proceso de acreditación, en este caso institucional? Ahí he listado 5 elementos y los vamos a revisar rápidamente. Por un lado, la gente espera, el pueblo espera, que pueda tener una credibilidad en las instituciones. Quiere ver si esto es auténtico. Si cuando está el letrero allí dice Universidad X, es una universidad. Es tan simple como eso. Y el proceso de acreditación institucional no lo garantiza 100%, pero a lo menos es un aporte a esa credibilidad. En segundo lugar, y esto también es muy importante, es fortalecer las instituciones. Y ojo que no es menor. O sea, no es sacar necesariamente a las instituciones del sistema, aunque eso podría eventualmente ser un resultado, sino que apoyar a la institución para que pueda efectivamente mejorar. Un real sistema, un genuino sistema de acreditación es un aliado de las instituciones, no un enemigo de las instituciones. En tercer lugar, es facilitar el cambio y la innovación en las instituciones. Esto es a veces contrario al sesgo que puede existir de si un sistema de acreditación puede inhibir a la institución en que fuerce, a veces sin intención tal vez, a que la institución reaccione para acomodarse a lo que el evaluador quiere. Y con eso entonces yo me voy amoldando y no cambio, y menos innovo. Y eso es fatal, porque lo importante es asegurarle el espacio de libertad que tenga la institución para cambiar, aunque sea para seguir haciendo lo mismo, pero a lo menos mejor. En cuarto lugar, facilitar la movilidad de los estudiantes particularmente, pero también de los académicos, la articulación que debe existir necesariamente dentro de un sistema de educación superior. Para que sea un sistema tiene que estar articulado. A veces hablamos del sistema de educación superior, pero no es más que una suma de entidades allí. Pero científicamente puede no ser un sistema. Tiene que haber una articulación, una relación que permita a los actores poderse incluso trasladar de uno a otro o continuar estudios de una institución en otra, o que sean reconocibles mutuamente los créditos u otras experiencias dentro de la institución. Y finalmente, y no por eso lo menos importante, que es una cuestión que raya en lo valórico, es proteger la diversidad del sistema. El sistema de Costa Rica es diverso, como muchos de los sistemas de nuestros países,
Y qué bueno que sea así, porque esa diversidad lo que está traduciendo, lo que está reflejando, es el sistema libertario en el país. Y eso es importante. O sea, tratar de tener un sistema monolítico en que todos los currículos son iguales, que todos los procedimientos son iguales, que aquí no hay espacio para la diversidad, ni menos por lo tanto para el cambio, eso, en mi opinión, es fatal. No va con un sistema libertario en un país. Por lo tanto, la diversidad es un hecho y es importante y hay que protegerla. Lo importante también es que la diversidad no vaya a ser un vehículo para dar una oferta de baja calidad. Justamente la acreditación está para resguardar la diversidad, pero al mismo tiempo resguardar los estándares que se esperan de una educación superior. Vamos a volver sobre ese punto que es muy importante ya en aspectos más prácticos. Esto es subelemental, pero es bueno ponernos de acuerdo porque la palabra calidad la hemos usado mucho y la verdad que si uno va a la bibliografía o a los expertos, a los estudiosos, hay muchas definiciones o conceptos de calidad y probablemente si hacemos aquí una encuesta rápida, que no la vamos a hacer, y cada uno de ustedes escriba qué entiende por calidad en la universidad, por ejemplo, y de las no sé cuántas personas, 100 personas, 120 personas o más, podemos tener unas 150 definiciones. Porque es un término resbaladizo y controvertido, en cierto modo. Sin embargo, del punto de vista de cuando se acredita y cuando esto implica la evaluación, tanto la autoevaluación como la evaluación externa, hay un concepto que es el que está ahí en la pantalla, que dice relación con la idoneidad para el logro de los propósitos. Es decir, en qué medida la institución, la carrera, vale lo mismo, está cumpliendo los objetivos que ella misma se ha trazado o que ha aceptado y ciertos estándares y requerimientos que se han impuesto o los ha aceptado o ha sido parte de ello, y esto último es mejor. En la medida que hay entonces esta consistencia, por un lado interna, es decir, que está cumpliendo la promesa educativa que hace la propia institución libertariamente, y con la externa, que es el cumplimiento de estos estándares o tal vez criterios o referentes externos que se han impuesto al sistema. En otras palabras, es la consistencia entre lo comprometido y lo que se logra. Y en este sentido es que destaco allí mismo el término efectividad institucional. O sea, se traduce técnicamente cómo la institución hace realidad lo que se supone que debe hacer y hacerlo bien. Aquí son tres pensamientos y nada más que los dejo para meditar en las noches de insomnio. Por un lado, John Ruskin, y me gusta mucho esa frase, dice: la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Y esto es importante, ya alguien lo destacó anteriormente en uno de los paneles, que la calidad es algo que se debe conseguir, que se debe trabajar para ello, que significa esfuerzo. Hay un plan de trabajo, hay responsabilidades, hay tareas que realizar, se cometen errores y hay que aprender de esos errores para seguir avanzando. Por lo tanto, siempre es un esfuerzo de la inteligencia. Pero Eduardo Deming, bien conocido en el tema, señala también que la gestión de la calidad total, como él la acuñó, requiere un proceso constante, el mejoramiento continuo. Y eso se hila justamente con la acreditación o con el fomento de la calidad en la acreditación, que es el mejoramiento continuo, donde la perfección nunca, y no sé si eso significa que hay que irse. A alguien no le... A lo mejor dije algo políticamente incorrecto, ¿no? Bueno, donde la perfección nunca se logra, pero siempre se busca. Y eso me gusta mucho, porque es una idea que ha estado rondando todo el día, por lo demás.
No hay universidad perfecta, no hay una escuela perfecta, ninguna universidad cumple 100% y siempre todo lo que le es requerido en términos de estándares o criterios, pero siempre hay un espacio para mejorar y eso es lo importante, eso es lo que le da la riqueza al proceso en la universidad. Y por último, sacado del Evangelio de Juan, Tomás es bien conocido porque era un hombre incrédulo, le gustaba el ver para creer, ¿no es cierto? Y él le dice a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y esta es la pregunta clave que tiene que ver, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la acreditación institucional? Tomás obviamente no tenía idea de eso, pero sí tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno acredita institucionalmente, uno se pregunta ¿dónde está el foco del trabajo en la institución? Y si ustedes me apuran un poco, uno podría decir que si yo voy a una institución a evaluarla, una vía por la cual puedo entrar a la institución en esta evaluación es pedir el plan estratégico de la institución y a través de ese plan yo ir viendo de qué manera ese plan está haciendo realidad en todos los niveles de la institución, en qué medida está dirigiendo los recursos y aplicándolos, cómo está controlando el uso de los recursos y los resultados de esa aplicación, en qué medida los objetivos que se trazaron y los responsables de ellos están cumpliendo y logrando esos objetivos. Y en ese sentido la frase de Tomás adquiere mucho valor, porque si para hacer eso la institución tiene que tener muy claro cuál es su norte, qué es lo que quiere exactamente. Eso tiene que ser muy aterrizado, no puede ser mera retórica. Y teniendo eso claro, el camino entonces se hace claro. Ese es el valor de la frase de Tomás. Y surge una pregunta al final acá, que está puesta en la pantalla. ¿Cuáles son los actores en este sistema de acreditación que estamos hablando? Allí es un diseño propio, esa es la verdad, pero puede ser enredado. Pero yo quiero destacar, son tres actores básicos, centrales. Por un lado están las instituciones, los acreditadores, o las agencias, o la agencia de acreditación, y la sociedad toda. Y se superponen estos círculos en ciertos actores internos de estos tres sectores, si usted quiere. Todo esto inserto, por cierto, en un mundo que es global, ¿no?, donde hay también otros actores fuera ya, instituciones extranjeras, otras organizaciones sociales varias que no son educativas, los empleadores, los usuarios de nuestros egresados, etc. Pero volviendo a los actores propios del sistema, es decir, las instituciones, los acreditadores y la sociedad toda. Por un lado, en las instituciones están quienes manejan la institución, que yo lo he traducido ahí como los directorios, o sea, quienes están a cargo de la institución en todos sus niveles, la gobernanza de la institución, la oferta educacional. Por supuesto no he nombrado todo, pero he visto lo que es central, lo esencial. Por cierto que están los estudiantes, pero los estudiantes son compartidos, son parte de la sociedad al mismo tiempo, y es por eso que están allí concéntricos. También están de parte de los académicos, los procedimientos, los estándares que funcionan al interior de la institución, sobre todo en un proceso, por ejemplo, del autoestudio, la autoevaluación, pero también son parte del otro actor de las agencias nacionales o internacionales. Los evaluadores, los líderes educacionales, los egresados, también se comparten, tanto con la institución por un lado, aunque parcialmente, como con la sociedad y, por cierto, con la agencia. Y esto no es menor, porque una agencia de acreditación tendría que involucrar en ella no solo a la academia, que es vital, o sea, la acción del par evaluador es una cuestión vital, básica. Sin embargo, es conveniente que también tenga la injerencia de actores que representan, por decirlo así, a la sociedad, a la comunidad profesional, a la comunidad externa, a las propias instituciones. La mirada
desde ese entorno enriquece también los procesos evaluativos. Y por cierto que en la sociedad quiero destacar a los líderes de opinión, y la frase es muy fácil, es autoexplicativa, de alguna manera guían lo que la gente piensa o quiere o anhela, los empleadores, los usuarios de nuestros egresados, los postulantes a nuestras universidades, los políticos, que de alguna manera, legisladores, el Ejecutivo, que de alguna manera van diseñando también, haciéndose eco, en principio, haciéndose eco de las demandas o los anhelos del pueblo para legislar sobre ello, y por cierto a la prensa. Podríamos enumerar muchos más, pero esto es todo lo que está involucrado en el sistema de acreditación. Por lo tanto, no es una cuestión aislada de la sociedad, ni aislada de las instituciones, ni menos de las propias agencias. Quiero que tengan en mente estos circulitos. Entre estos tres actores o sectores hay elementos que interaccionan entre ellos y son aquellos que ustedes ya conocen muy bien por su experiencia. Solo los enumero allí para que veamos la complejidad y riqueza que está involucrada en estos procesos. Están los procedimientos mismos que habrá que establecer, los informes que fluyen desde la institución a los acreditadores, de los acreditadores a la institución, de los acreditadores a la sociedad. Ojo, ahí hay un tema importantísimo que ya vamos a destacar, porque hay que educar a la sociedad a leer bien lo que la acreditación es y los resultados de la acreditación, si no podemos provocar un desastre. Los procesos de autoevaluación, la evaluación externa, los dictámenes con que se sanciona el proceso de acreditación, es decir, si se otorga o no se otorga la acreditación y los fundamentos. Eso generalmente puede ser público en área de la transparencia y por eso hay que tener mucho cuidado cómo se escriben. El seguimiento de los procesos, la información que va al público, eso es lo que acabamos de destacar, ciertos principios y valores que están subyacentes en esto y que ya los vamos a señalar, los estándares, por cierto, los criterios que se aplican en la evaluación y una serie de normativas que regulan los procedimientos, que regulan el accionar de las instituciones y de las propias agencias. Esto es ya subbásico, pero es para que lo recordemos nada más, y que no voy a ir al interior porque todos ustedes es como predicarle a los sacerdotes en este caso. Siempre hay una fase de elegibilidad y esto puede variar de un país a otro, es decir, qué condiciones debe cumplir la institución para ser aceptada en el proceso de acreditación. Repito, eso varía. En el caso de Chile, por ejemplo, debe ser autónoma, es decir, haber pasado por el proceso que logra la autonomía plena a la institución, y eso es un proceso que puede tomar entre 6 y 11 años, no es menor. Y siendo autónoma es entonces cuando ya puede pasar a un proceso de acreditación. Hay el proceso de autoevaluación, autoestudio, este análisis interno que, ojo, en mi opinión, puede que algunos no lo compartan así, es el proceso más rico y es el más denso dentro del proceso de acreditación. Es el que demanda más trabajo, más horas, más energía que han puesto los profesores, los estudiantes, los directivos, y que no puede ser mirado en menos, no puede ser subvalorado. Tal proceso, la mirada externa, la evaluación externa, he puesto un plural porque según los sistemas podría haber más de una. De hecho, hay procesos como el norteamericano, al cual por lo menos a mí me ha tocado conducir y conozco de los últimos 10 años, que he trabajado con ellos, son más de una visita evaluativa, a la cual la institución puede, a esos informes que salgan de la evaluación, puede replicar, es legítimo hacerlo, dando los fundamentos de su réplica. Hay un dictamen o un acuerdo o un resultado de la acreditación que da los fundamentos esenciales de por qué se otorga o por qué no se otorga la acreditación o bajo qué condiciones se otorga. Puede haber incluso en algunos países la apelación, en algunos no existe, pero en otros sí existe una apelación a un tercero, en el caso de Chile existe. Y en general los chilenos somos muy alegadores, por eso hay que darlo, porque siempre está lo que nosotros llamamos el derecho a pataleo, no sé si eso existe, esa frase acá,
pero el derecho a, aunque estamos sacrificados ya, pero tenemos derecho a seguir gritando. Y por cierto, y tal vez es la riqueza mayor de la acreditación, es el seguimiento de la institución para una mejora continua. Porque podríamos acreditar y decir, por ejemplo, esta es una acreditación que se extiende por 5 años, solo en 5 años más te veo, y por lo tanto ahí la institución se pone en una hamaca. Total, 5 años, falta mucho, y cuando va a llegar y se van a cumplir o nos acercamos a los 5 años, ojo, hay que ponerse las pilas, las baterías, y comencemos, como ha dicho Anthony, no lo dijo hoy, pero lo dijo en otra reunión ayer, el síntoma de la pintura fresca, es decir, entonces aparece todo pintado y el ambiente desodorado, en fin. No, la ideal de una genuina acreditación, si queremos fomentar el mejoramiento continuo, es que haya un proceso de seguimiento. En otras palabras, se otorga la acreditación, pero siempre, como ninguna universidad es perfecta, hay espacio para mejorar, se dejan ciertas recomendaciones u observaciones que deben cumplirse, debe abordarse y darse cuenta en ciertos plazos antes de los 5 años, si fuera 5 años el plazo, en 2 años, en 3 años, que pueden hasta merecer una visita de verificación. Esto mantiene tensa sanamente a la institución porque la mantiene trabajando continuamente sobre su mejoramiento. ¿Qué esperan estos actores? Y aquí estoy hablando sobre los 3 actores en general. Por un lado, una información clara, pero útil. Esto no es menor, porque por un lado, las instituciones tienen el deber de dar su promesa educativa de manera clara, no con retórica enredada, que solo entienden los iniciados, sino que el postulante, su familia y la sociedad toda debe saber muy bien qué ofrece la institución. También las recomendaciones que da la agencia deben ser muy claras a la institución, deben ser específicas. A veces yo he leído, no sé, cientos de dictámenes de acreditación, y no solo de Chile, sino de otros países latinos, y a veces, no sé si ha sucedido acá, ojalá que no, pero se dicen frases como, si bien la institución ha logrado bla, 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 no obstante, debería además, pero en resguardo de... Y al final uno sabe qué diablos quiere que haga la institución realmente, qué ha logrado, qué no ha logrado, qué debe avanzar. Y es necesario en estos casos ser muy, muy claro para que le sea útil en la gestión a la institución. Un segundo punto es que haya una colaboración entre pares. Esto ya ha sido establecido en este foro y eso es clave, es decir, un apoyo que está basado en la colegiabilidad. Es de colegas a colegas. No es un inspector de impuestos internos que viene a ver dónde está la trampita para pillarte, sino que yo soy un colega tuyo que a veces vengo a ayudarte a verificar, a ratificar lo que tú has encontrado en tu autoanálisis, porque puedo hallar cosas que a lo mejor tú no has visto, o a destacar buenas que tú mismo no las destacas, lo cual ocurre a veces. Y de alguna manera ese evaluador externo también aprende de esa institución que está visitando. Por lo tanto, es un aprendizaje y una enseñanza y aprendizaje mutuo, es una colaboración. Y esa debería ser siempre la actitud en una acreditación genuina. Y tercero, que los procesos y los informes que se realicen, que salgan, que emita tanto la agencia como los que emite la propia institución en sus procesos internos para la agencia o aquellos que se emiten para el público, sean confiables. Es decir, en el sentido de que sean consecuentes, consistentes con lo previo que se haya dicho y, por cierto, con lo que puede venir. En este sentido está asociado con un valor que es la integridad. Yo aprendí mucho del sistema norteamericano en estos informes cuando de una frase, que fue el primer informe que vi de un equipo de evaluador norteamericano, cuando logramos en una institución lo que se llama la candidatura, es decir, el ser candidato a la acreditación, que es parte del proceso, antes de ir a la acreditación propiamente tal. Y había una frase, decía, lo que a continuación se señala para la institución se hace en la más absoluta buena fe.
de lo recibido. Y eso me impactó fuertemente. Porque claro, un evaluador sabe que no puede, no hay capacidad para leerlo y verlo todo. Por lo tanto, hay una dosis fuerte de confianza, tanto en lo que se ha recibido como información, como también la institución tiene que recibirlo de buena fe, lo que hace porque el evaluador puede equivocarse, ¿ya? Puede cometer errores, somos todos humanos. Por lo tanto, esta frase me impactó mucho y es importante tenerla en cuenta en nuestro proceso. Si uno hace una revisión en América Latina, la verdad más bien en Sudamérica lo he hecho porque Centroamérica, ustedes lo conocen bastante bien, tuvimos ya una versión sintética del caso de México y ustedes han trabajado con el sistema centroamericano, yo mismo lo hice, pero ya hace 15 años, no sé lo que habrá pasado después. Por lo tanto, lo que aquí está se remite más bien a Sudamérica, aunque podría ser compartido con otros países y el Caribe. Los organismos que manejan los procesos de acreditación tienden a ser más bien gubernamentales. Es interesante lo que señaló nuestro colega de México, de la acreditación institucional. Las instituciones se agrupan y ellas se organizan para hacer esto, que es un poco semejante en el caso americano, en que las universidades de cierta región se asocian, forman una verdadera asociación y crean un organismo autónomo que tome a cargo los procesos de acreditación. Esto entonces deja al gobierno central un poco, no absolutamente afuera, porque siempre el gobierno va a dar señales o tiene herramientas para intervenir de alguna manera por fondos federales o estatales o algunas otras vías, pero becas, en fin. Pero en general el proceso mismo queda más bien en una fase más de autorregulación que de una regulación desde fuera. La autorización para funcionar y los licenciamientos, es decir, lograr la autoría plena, existe en la mayoría de los países, varía en los procedimientos y en los requerimientos, pero existe siempre esta fase inicial. Hay acreditación institucional y también de programas y de carreras, aunque algunos ponen más énfasis en uno que en otro. Brasil se ha destacado por el caso de la acreditación de los posgrados, por muchos años, muy antiguo, tienen una larga tradición en eso. Otros son muy incipientes, aún mirado, si uno lo compara con el país del norte, con Estados Unidos, cualquier otro sistema parece incipiente, que ellos tienen más de 100 años ya. Pero mirando solo nuestra América, hay algunos, yo diría que todos están dentro de las últimas 2 décadas, más o menos, ¿ya? Se han iniciado formalmente. Argentina lo ha desarrollado, Colombia tal vez sea uno comparativamente que ha establecido una fuerte tradición interna, a pesar de la situación que ese país ha vivido por muchos años, antes peor que ahora. Sin embargo, ha sido capaz de establecer un proceso muy interesante y bastante sólido. Lo conozco porque he sido evaluador del sistema colombiano. En general se tiende más al carácter obligatorio que voluntario. Chile es voluntario, pero como ya he dicho, es volutorio, porque es voluntario, pero si no te acredita, los estudiantes que entran no tienen acceso al crédito con aval del Estado, no hay beca al programa de posgrado, etcétera. O sea, de alguna manera, si quieres lo hace, pero si no lo hace, te llega. Entonces, por eso es volutorio, es a mitad de camino entre uno y otro. Los estándares abordan temas o aspectos similares, tal vez con más énfasis en los insumos y procesos que en los resultados. Por lo demás, no hay mucho nuevo en todos los estándares, pero los énfasis podrían ser diferentes. Aquí ya se ha dicho que la tendencia es a enfatizar más bien los resultados. Los resultados de la acreditación son vinculantes a veces a la elegibilidad para asistir a cierto fondo, competir en cierto fondo o becas o los estudiantes a créditos, y también por recursos en general. Hay plazos fijos de otorgamiento de la acreditación, aunque a veces es variable en cuanto a escala. Chile tal vez es el que se distingue por eso, y en mi opinión malamente distinguido por eso, en que la acreditación la dan desde 2 años hasta 7 años,
y la verdad es que es muy difícil saber cuál es la diferencia entre 4 y 5, por ejemplo, ¿ya? Y ni siquiera los evaluadores lo pueden explicar. Entonces, esto es algo que no hace bien. Y por cierto, la información, siempre hay un grado de información pública, que esto es importante y es parte de la transparencia. En el caso de Chile, para decirlo brevemente, ese es el sistema, la estructura del modelo, que ahí se ve muy lindo, ¿ya? Aparece impresionante. Tenemos las agencias privadas que toman cuidado de las carreras, que son autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional de Acreditación, por allá abajo a la izquierda, que es el ente estatal y que acredita las instituciones. Hay un Consejo Nacional de Educación, CND, que es la que hace el licenciamiento o el proceso para dar la autonomía a las nuevas instituciones privadas. Ojo, privadas. Las públicas, aquí lo voy a decir con toda ironía, nacen buenas. Es decir, las crean por ley y son buenas. O sea, no hay nada que hacer. Esto no es menor, ¿eh? Ahora, la verdad es que esto no ha sido un problema en Chile hasta ahora, porque como las tradicionales, las públicas, nacieron hace muchos años, la Universidad de Chile en 1842, la Católica en 1888, en fin, son universidades con mucha historia y tradición, por lo tanto fueron a través de los años logrando su propio control, su propia regulación, y han logrado ser buenas universidades. Pero ahora el actual gobierno chileno tiene un proyecto en que ya está aprobado, tienen mayoría en el Congreso, Madame Bachelet tiene la mayoría, así que aprueba lo que quiera, y han aprobado la creación de 2 nuevas universidades estatales y van a nacer por ley y nacen buenas, punto. O sea, no pasan por ningún sedazo. Lo cual está siendo debatido fuertemente por la oposición. Está el Ministerio de Educación que da las autorizaciones y, por cierto, las instituciones mismas que son las que se someten. Y al centro, de manera muy allí impresionante, está el comité coordinador de todo el sistema. La noticia que tengo que darles es que ese comité coordinador nunca funcionó. Nunca ha funcionado. Por lo tanto, es difícil hablar de un sistema. Todo lo demás funciona, pero el comité coordinador jamás. Y esa es una falencia de fondo. Entonces he mostrado esto, primero porque conozco el sistema y segundo para que ustedes aprendan de que a veces se puede hacer un lindo diseño en el escritorio de una sala confortable, pero no necesariamente significa que eso va a funcionar bien. Ahí está. Hablar entonces de un modelo de acreditación no es sencillo, no me es fácil, pero son las preguntas clave cuando usted vaya a construir el de acreditación institucional. Primero, ¿quién administra el proceso y con qué función? Si va a ser estatal, si va a ser privado o autónomo del Estado, si va a ser en las instituciones que se van a agrupar para autorregularse, si el foco va a estar en el mero control, en el checklist, o en un fomento del mejoramiento continuo. Generalmente las cosas no son ni blancas ni negras, son grises, pero es importante tenerlo esto claro previamente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuál va a ser el foco, el centro? ¿Cuál va a ser la consecuencia del resultado? Por cierto que hay una consecuencia de imagen pública, es obvio, sobre todo si hay una buena información pública. Pero también se pueden dar ciertas consecuencias o vinculaciones a la elegibilidad para recursos o para ciertos recursos o becas u otro tipo de beneficio que puedan tener ya sea los estudiantes o los profesores o la institución como un todo, incluso conducir a un eventual cierre de la institución. En fin, hay varias alternativas y hay que definir qué es lo que se quiere. Es interesante, hace poco yo leía en la crónica de educación superior que se publica en Estados Unidos y había una institución, que obviamente ahí se nombra, pero yo no lo voy a hacer ahora, una institución en el sur de Estados Unidos que ya había estado bajo lo que se llama probation, estaba condicional, estaba amenazada de que no está cumpliendo las recomendaciones que yo te dije
y por lo tanto te tengo en la mira y esto te puede costar eventualmente la acreditación. Y cuando uno mira la escala de los llamados de atención, es interesante que el penúltimo, es decir, antes de ya dejarte sin acreditación, dice algo así como lo siguiente: se le pide a la institución que evidencie a la agencia por qué no tengo que quitarle la acreditación. Interesante. Usted tiene 6 meses para demostrarme que no debo quitarle la acreditación. Es un desafío último, pero muy importante, pero da una idea, por otro lado, de la deferencia con la institución, de siempre este concepto que es valórico, de darle la oportunidad de poder rectificar y mejorar. ¿Qué estándares, qué criterios también? Yo sé que hay una diferencia, pero no quiero entrar en esa sutileza. Se van a aplicar, ¿qué referente externo? Ojo, en esto no hay mucho que elaborar, porque si usted hace una revisión de los estándares o criterios para evaluación institucional, esencialmente no hay nada nuevo, hay una organización distinta, pero pueden haber énfasis diferente. Un ejemplo, y que nos costó a nosotros en la Universidad Andrés Bello un gran trabajo con la acreditación con la agencia norteamericana. Cuando nos dicen, se espera que ustedes tengan un estándar de educación general. Y el concepto de educación general en Chile era muy distinto al concepto de educación general que implicaba el estándar. Pero si nos queríamos acreditar, teníamos que hacer el cambio o la adaptación. Y eso tuvo que hacer un cambio curricular. Y eso significó una preparación de profesores con un perfil distinto para esa área. Hubo que hacer una sociabilización interna muy fuerte y esto traer gestionadores capaces de hacer el cambio. En fin, un trabajo bastante arduo que tomó entre 3 años más o menos empezar a implementarlo bien. Bueno, allí había un ejemplo típico de cómo los estándares pueden dar señales de lo que usted quiere que la institución cambie o comience a preocuparse. Tal vez, si usted me apura un poco, yo diría que de todos los aspectos de los estándares hay 2 cuestiones o 3 que son importantes. Una es la integridad. Y cuando hablamos de integridad no solo se trata de un asunto ético, nada más, por ejemplo, que la publicidad sea consecuente con la realidad de la institución, sino que internamente esté el respeto por los estudiantes, por los derechos de los estudiantes y deberes, por los derechos y deberes de los profesores, por cómo se tratan los conflictos internamente, el respeto por la libertad académica, etcétera, etcétera. Entonces la integridad es una cuestión que es crucial, porque si se falla allí, el resto casi pierde sentido. Y por otro lado está la evaluación interna permanente de la institución para tomar acción a partir de los resultados, ¿ya? Esto es importante, porque en la medida que la institución entra en esta máquina permanente de mirarse a sí misma a la luz de estos referentes, y ojo, lo importante es tomar acción sobre los resultados evaluativos, entonces el mejoramiento va siendo asegurado. Y los estándares pueden dar luces sobre esto a la institución. Dice, esto es lo que yo quiero ver en este caso. Y por último, el foco de la evaluación no voy a elaborar porque ya se ha hecho bastante acá, de por qué es importante ir mirando más bien los resultados que los insumos, o que meramente los insumos, o aquellos procesos, en particular es bueno los procesos que determinan los resultados. ¿Cuál es el desafío para las instituciones en proceso de acreditación institucional? Por un lado es focalizar en el aprendizaje y las competencias futuras. Esto es importante porque la tendencia es que en la evaluación institucional ver el resultado de lo que es el negocio de la institución, que el estudiante aprenda. Por lo tanto, la institución, si tiene que evidenciar algo, es que, oye, sí, yo tengo un sistema con el cual puedo dar evidencia que mis estudiantes sí están aprendiendo. Y evidenciar también la efectividad y el uso de esos resultados evaluativos, que es lo que acabo de señalar. Segundo lugar, centrarse en los procesos internos de aseguramiento de calidad.
tiene relación con lo anterior, pero esto implica también estructuras internas permanentes con gente o equipos capacitados para hacerlo y para liderar dentro de la institución estos procesos, mantener la calidad en todos los niveles. Y por último, integrarse, esto ya es en un plano más ideal, a sistemas de acreditación con estándares que sean internacionalmente comparables. Es decir, romper la autorreferencia de país, sino que las instituciones cada vez tienen una ligación externa con el extranjero mayor y por lo tanto esta es una mirada que también en la acreditación tiene que considerarse. ¿Qué debiera tenerse presente ya para ir cerrando? Por un lado, estos principios o valores a compartir entre los actores que yo señalé antes, especialmente entre la agencia y las instituciones. Uno es la autonomía académica. Y acá se ha señalado esto, y esto es muy importante. Hay que el respeto por la autonomía de la institución, porque esto tiene que ver finalmente con la autonomía de los propios profesores. Y eso es clave, el derecho a ser diferente, a hacer las cosas diferentes a la de al lado, pero para lograr los resultados equivalentes. La diversidad misional, el respeto porque las instituciones tengan visiones distintas, parte de esta diversidad, de la libertad de enseñanza, y modelos educativos diferentes. La evaluación por pares, que ya hemos señalado. A veces los periodistas, por lo menos en Chile, me han señalado, pero esto de la evaluación por pares es esto ustedes se conocen y ustedes son todos amigos, hacen la misma profesión, por lo tanto que no tiene ningún valor, ¿ves? Entonces, es no entender lo que hemos señalado previamente, que solamente los pares pueden evaluar a la industria, porque ellos son parte de ello. Y además nosotros los académicos difícilmente aceptamos que alguien que no sea un académico nos venga a dar señales de nuestra evaluación. En ese sentido somos muy sensibles y yo creo que esa sensibilidad se comparte acá también. Tercer lugar o cuarto lugar, el control del currículum por los profesores. Esto es intransable. Aquí no pueden haber burócratas que señalen así es el currículum, así se hace y el pobre profesor tiene que adaptarse a ello. Son los profesores los dueños del currículum y siempre, por lo tanto, también de su revisión. Y por último, el bien de la calidad como un bien mejorable. O sea, la calidad no es algo estático que se logra aquí y punto, es una foto y estoy bien y se acabó, sino que es algo que siempre está buscándose, como señala Deming. En tercer lugar, este es un punto importante, el abordaje de los conflictos de interés. Este es un punto que siempre surge en los procesos de acreditación y se cuestiona. Y la verdad es que es casi inevitable que existan conflictos de interés, porque las sociedades como las nuestras en nuestros países son muy pequeñas, sociedades profesionales, sociedad académica muy pequeña, donde todos nos conocemos de alguna manera, e incluso los que son los mejores académicos, investigadores, generalmente están en proyectos en que están unidos con otros de otras partes y justamente porque son los buenos están juntos. Si no, como yo le dije una vez a un periodista en Chile, si usted me quiere poner de evaluador a alguien que no tenga ninguna conexión con nadie, que no conozca a nadie ni nadie en la industria, la única que va a calificar es mi abuelita que no fue a la universidad ni sabe nada de nada, ¿ya? Y ella va a ser la evaluadora, porque no va a tener ningún conflicto de interés, excepto que vaya a mi universidad, claro. Pero nunca siempre van a existir. Lo importante es tener los mecanismos para obviarlos, para superarlos, para abordarlos. Y de partida es la probidad profesional de nosotros. Lo que tenemos en Chile, y esto lo tienen otros países, es una suerte de código de situaciones posibles. Y cuando a uno le dan una misión como evaluador o como un miembro de un consejo de acreditación, frente a cada situación, uno se mira frente a esa situación y dice, sabe, yo me inhabilito porque yo tengo esta situación, mi esposa es la directora de ese programa, o mi hijo estudia justamente en esa carrera, o etcétera, etcétera. Pero hay otras maneras también de evitarlo. Es el foco en la evidencia, y acá se dijo. La evidencia, en la medida que demostramos el cumplimiento de los estándares y criterios con evidencias duras y multievidencias, no solo una
frente a cada estándar, entonces no importa quién esté mirando esto, va a tener que reconocer que eso es un dato duro, es un hecho duro. Por lo tanto, el conflicto de interés queda, o el sesgo también queda desplazado. El tener representantes, entre tanto, entre los evaluadores como en los consejos de evaluación, a representantes del entorno, de la profesión, de los colegios profesionales o de alguna otra entidad que pueda dar una mirada desde el punto de vista de la sociedad, desde el usuario de los egresados, por ejemplo, o de las investigaciones que se hacen en la institución. También es importante ir monitoreando a nuestros evaluadores de tal manera de ver si son consistentes, y eso es clave en un sistema de acreditación. El SINAE o quien quiera que lo vaya a manejar tiene que tener esto presente: cómo voy a capacitar a mis evaluadores y cómo voy a hacer un seguimiento de ellos para poder ir haciendo más mejoramiento, capacitación o reemplazarlos. Y un código que ya señalaba de ética que permite entonces reflejarse las distintas situaciones. Y por último está acá la capacitación permanente que acabo de señalar de evaluadores, de los consejeros y de los líderes de las instituciones. Y ojo, no olvidar ciertas características de la universidad. Esto no es nuevo, es de un autor norteamericano. Acá está resumido. Es probable que ustedes ya lo conozcan, pero por último lo conocen porque viven en la universidad. Las universidades tienden a tener esta ambigüedad de objetivos, que precisamente la acreditación debería darle señales de ser más concretos en lo que persigue la institución. Las relaciones internas, las jerarquías son muy débiles entre una y otra y son múltiples. Hay que ser muy miserable uno para no tener unos 3 jefes, por ejemplo. Ya sea que es el jefe del departamento que uno trabaja, el del programa de posgrado, el que uno aporta, en el proyecto X que uno está participando, pero tiene un jefe del proyecto, y ahí ya llevo 3 jefes distintos. Pero todas estas ligaciones son muy débiles, porque finalmente el académico es muy autómata en este sentido, autónomo en este sentido. Al final hace lo que él quiere esencialmente. Nuestras universidades son altamente profesionalizadas y con lealtades divididas. A mí me ha tocado trabajar con todo el tipo de las facultades. Cada una es como una fauna distinta, con sus propios códigos de comunicación y valores. Entrar a una escuela de medicina no tiene nada que ver con entrar a la escuela de derecho. Son culturas distintas y esto se refleja también cuando uno hace los procesos de acreditación, en este caso de carrera, y también a nivel institucional. Hay una lealtad con la profesión, una lealtad con la disciplina que a veces es mucho más fuerte que la lealtad con la institución. Tenemos colegios que son, gobiernos que son colegiados, con corte burocrático en el sentido técnico, lo estoy diciendo, y debe ser así para que funcione, pero eso lo hace lento, lo hace complejo. Dependiendo de la institución, pueden haber ciertos actores que ayudan a esa complejidad. A veces están los sindicatos representados, están los estudiantes, hay egresados en otras instituciones, y todo esto hace que las negociaciones sean lentas y es parte del juego. Hay una acusada autonomía en la tarea del profesor. Un profesor hace clase, se investiga, gestiona, hace extensión hacia la comunidad, en fin, hace de consejero de los estudiantes, en fin, puede tomar distintos roles y todo esto lo hace al mismo tiempo y por el mismo precio. Entonces, es muy holístico en este sentido y muy autónomo. Es lo que un autor norteamericano ha llamado la universidad como una suerte de anarquía organizada, y dice que el mejor rector es el que es capaz de manejar mejor esa anarquía. Finalmente, ¿qué problemas y desafíos se vislumbran? Ya aquí también he sido avanzado por mis colegas. Los cambios que están ocurriendo en las instituciones, la diversidad de nuestros estudiantes ya no son todos jóvenes, algunos son de edad, son trabajadores, están cambiando de instituciones, ¿ya? Parten en una institución, siguen en otra y se gradúan en una tercera o fuera del país.
El tamaño de la institución es muy diferente, tenemos inmensas, monstruosas instituciones y otras son muy especializadas y pequeñas. El profesorado ya no es de jornada completa 100%, hay un staff de jornada con alta dedicación, con media jornada y algunos por horas, y eso es parte de la realidad. Está lo que hemos llamado la complejidad de las instituciones, algunas fuertemente basadas con investigación, otras con solidaridad hacia el entorno. En fin, las misiones varían y eso es una realidad que hay que considerar. El currículum oculto, no en el sentido de un educador que lo dijo hace tiempo, el currículum formal, el currículum que hace el profesor y el currículum que aprende el alumno. Me refiero al currículum oculto en que ya no es el mismo el alumno cuando se gradúa, en realidad pasó por varios currículos y ya no sabemos cuál fue al que fue sometido al ir cambiando de institución o de carrera dentro de la institución. Hay demandas externas que están surgiendo fuerte, la estandarización de ciertos logros. En Chile y en otros países se está imponiendo una suerte de exámenes a los egresados, al menos en ciertas áreas, en nuestro caso en medicina y en educación, pero ya hay idea de hacerlo en derecho y hacerlo en otras áreas. Entiendo que el presidente Obama también anda por allí en ese sentido, de querer medir el resultado por vía de un examen a la salida al egreso. Esto puede conducir a una suerte de estandarización del logro, porque en la medida que eso se legitima, las instituciones comienzan entonces a trabajar para ese examen y eso puede ser pernicioso. La exigencia de transparencia es creciente, el qué informar, cuánto informar y lo que decía al comienzo, enseñar a leer a la comunidad lo que significa la acreditación. En Chile a veces han escapado los informes completos, caen en manos de periodistas y los periodistas en un corte tijeretean y pegan lo que dice en un lado con lo que dice 3 páginas más atrás y sale una cosa terrible respecto a la institución. Y esa es la información que recibe el usuario. La internacionalización es también un fenómeno que afecta los desafíos que tenemos en acreditación. La movilidad académica es mayor, se mueven de institución a institución, hay programas conjuntos entre universidades de distintos países, las agencias operan también en distintos países ya. Entonces todo esto le está agregando una complejidad que es bueno tener presente al momento de iniciar estos procesos. Y la pregunta del millón, y bueno, ¿y quién cuida a los guardias? Es una pregunta perenne, pero las agencias, si están sometidas a su vez a un código de comportamiento, a ciertas prácticas, a buenas prácticas, que las hay, INCAGIE, esta red de agencias internacionales de aseguramiento de calidad, tiene un código, tiene unas guías de comportamiento, de buena práctica de una agencia, y las agencias se pueden unir a esta red y tener que adherir al cumplimiento de estas prácticas. Eso es importante. O hay, como en el caso de Estados Unidos, hay un consejo para la acreditación de la educación superior y el propio Departamento de Educación tienen también una suerte de control en el sentido de que avalan o no avalan a agencias de acreditación. En otros países puede ser el Ministerio de Educación o alguno otro organismo. Y finalmente, ¿qué ventajas posee Costa Rica ahora para ello? Bueno, aparte que es un delicioso país, ahí hay una linda... ¿Reconocen eso, verdad? Es una linda vista, no sé de dónde a dónde, pero me encantó y hasta creo que estuve alguna vez allí, pero no podía decir cuál es. Costa Rica tiene algunas ventajas. Primero, partió haciendo acreditación de carreras, aunque si bien, por lo que dijo la ministra en la mañana, porcentualmente no es mucho el avance, eso es lo que capté porque pasó muy rápida esa diapositiva, pero aún así es una experiencia. Y eso es importante porque países que han partido al revés, como el caso de Chile, que partió con acreditación institucional y después empezó con carreras, la experiencia no fue buena porque el golpe, el shock fue muy fuerte para la institución.
cuando se acreditan carreras o programas previamente, el impacto es más profundo, pero más local. Socialmente no se disemina mucho. El impacto internamente es, como digo, más local y por lo tanto la institución va aprendiendo y va teniendo una sinergia propia interna que la va ayudando en estos procesos a capacitarse y cuando llega a la acreditación institucional está más capacitada. Tiene esta experiencia entonces una ventaja. Por lo tanto, esto implica una cierta capacidad instalada, no podría decir cuán extensa, pero en todas aquellas instituciones que han entrado en los procesos de acreditación de carrera ya hay una capacidad instalada mínima, pero que no deja de ser importante. Hay un cierto consenso en la necesidad de hacer cambios. Yo no he escuchado en estos 2 días que llevo a nadie que diga no hay que hacer nada, no hay que ir a ninguna acreditación de otro tipo, etc. No he visto ese tipo de opinión, sino que hay un consenso por, oye, tenemos que avanzar en esto y si hay que hacer ajustes, hagamos los ajustes. Otra cosa es si esos ajustes son los mejores o no, pero eso es parte del debate en que ustedes están involucrados y eso es muy rico. En Chile no siempre tuvimos este tipo de debates. Nosotros no sé si será por herencia española, será por no sé cuál será, o porque tuvimos una dictadura muy grande, muy larga, no lo sé. Pero el hecho es que estamos más acostumbrados a que alguien nos diga cómo hacer las cosas. Y eso no es bueno. La apertura a la evaluación por agencias externas. Esto es, en mi opinión, es una ventaja. Tener la apertura al menos. No quiere decir que sea absolutamente necesario, pero es una apertura, dado que es una sociedad pequeña, de tener el airearse con miradas desde fuera, sobre todo si son extranjeras o al menos a nivel de evaluadores, es importante porque le da buen aire al sistema internamente. Minimiza, por cierto, la eventual conflicto de intereses. Aquí, por cierto, hay variantes, no voy a entrar en el detalle técnico, tal vez mañana lo podemos compartir, tengo una reunión, entiendo, con SINAES. Podemos compartir algunas variantes de esto para que opere, porque decirlo es sencillo, en la práctica puede no ser tan simple. Y, por último, esta es una percepción mía, espero no equivocarme, pero este mismo foro da una muestra de que parece que no estoy equivocado, es que las instituciones son proactivas y no tienen esta actitud de reactivas. Proactiva porque de ver esto, y yo se lo dije a la rectora de la Universidad Latina y lo he dicho a muchas otras personas y lo dije a un par de periodistas, que el tener que una universidad privada tenga la iniciativa de hacer un foro de este tipo para aportar al debate nacional y en esta iniciativa se adhiere el Ministerio de Educación y la propia ministra está presente y hace no unas palabras de bienvenida, sino que da una suerte de clase o da una conferencia sobre el tema. Esto es impensable en mi país para exactamente la situación análoga. Es impensable hoy, al menos. Entonces, esto implica, me dice, que las universidades tienen esta proactividad y eso es algo que si usted quiere que yo le dé un consejo último, no lo pierda. La iniciativa de las propias instituciones. Al final se trata de su propio destino. Por lo tanto, no es bueno dejarlo en manos que no sean ustedes mismos. Y no olvidar que son ellos los que deben estar siempre en el centro de cualquier cambio. Porque a veces uno, cuando está involucrado en los procedimientos, en los estándares, en los comités de evaluación, en la burocracia de esto, en cómo vamos a hacer el informe, pierde de vista que al final del día todo esto es para que ellos, los estudiantes, tengan la mejor educación que el país es capaz de darle, nuestros estudiantes. Y eso es muy, pero muy importante no perderlo nunca de vista. Muchas gracias.